a grabar. ¿Listo? Bueno, pues hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches a todos aquellos que nos ven y a los que nos acompañan aquí en este espacio que de alguna manera estamos haciendo a través del claustro doctoral honoris causa, con un tema muy importante y sobre todo de vanguardia, que es el Alzheimer. En este momento vamos a tratar un tema que es muy importante, que son sobre los cuidadores. A través de la Asociación de Alzheimer en Monterrey, tenemos la oportunidad de tener a la doctora Tere Villarreal, pues como doctora del claustro doctoral, y ella a su vez a través de esta asociación, ha hecho trabajo social a través de el Alzheimer con las familias, con los cuidadores, con los mismos pacientes. El día de hoy, bueno, y me voy a presentar, soy Georgina Palacios, presidenta del claustro doctoral honoris causa. Me van a acompañar dos expertas en este tema, la doctora Magdalena Garza y la doctora Verónica Ayala. Voy a comenzar hablando un poquito de quién es Magdalena, si me permite hablarle así, doctora. Claro que sí. Gracias. La doctora Magdalena Garza Cantú, ella es médico geriatra, egresada de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Tiene la coordinación de las residencias geriátricas de Villalolita en San Pedro Garza García y Residencia Ventura en Nuevo León, geriatra de los servicios médicos de la Universidad Autónoma de Nuevo León y coordinadora de grupos de apoyo para familiares de personas con demencia desde hace 25 años, fundadora del primer grupo de apoyo para pacientes con Alzheimer y otras demencias a nivel estatal. Pertenece al Consejo Educativo de la Asociación Alzheimer de Monterrey. Y bueno, voy a empezar con ella, lógicamente, sobre este programa que tenemos ahorita. Y como primera instancia, doctora, yo le preguntaría, muchas familias se sienten desorientadas tras un diagnóstico de demencia, lógicamente, al saber que su paciente pues ya está diagnosticado. ¿Qué pasos iniciales recomienda para afrontar esta etapa con mayor tranquilidad y organización? Muchas gracias al claustro doctoral honoris causa por esta invitación, y a la Asociación Alzheimer, muy honrado de estar con ustedes. Les voy a platicar como geriatra, y contestando un poquito a su pregunta. Tengo 27 años de experiencia y entonces lo que más me interesa es donde veo el problema es en el diagnóstico. Es bien importante que cuando nosotros vayamos, antes de platicar con las familias, es tener un diagnóstico 100% seguro. Nada de que lleguen con que es una demencia senil, porque la demencia senil no existe. Las demencias es un síntoma, tiene muchos síntomas como trastornos de la memoria, desorientación, trastornos del juicio, hay trastornos de la conducta, van perdiendo sus capacidades cognitivas los pacientes, las familias se enfrentan esto y llevan a consultar a su familiar. Eso es bien importante. La primera es la aceptación de que algo no está bien. Lo segundo es ir a consultar con un médico, con el que elijan. Hay 4 médicos que ven esta especialidad, estas enfermedades. ¿Quiénes son? Tu médico internista, psiquiatra, geriatra y neurólogo. Con el que lo lleves está bien, pero llevarlo con el médico. El médico va a hacer un abordaje. Primero va a ver al paciente, va a interrogar al paciente, va a revisarlo físicamente, va a revisar su historia clínica y el historial de sus trastornos de la memoria cognitivos. Después entrevista a la familia y después de que entreviste a la familia, los que le van a consultar, apartado del paciente, nunca frente al paciente, hay que hacer una diferencia aquí para que el paciente se sienta también seguro. Empezamos también a hacer estudios de laboratorio para ver qué enfermedades simulan una demencia y podemos detectarlas a tiempo y podemos tratarlas. Después hacemos un TAC o resonancia para ver qué cerebro tiene, cómo está la estructura de su cerebro y si tiene alguna lesión que justifique los trastornos de la memoria. Y finalmente hacemos una evaluación neuropsicológica para ver cómo está ese cerebro funcionando en todas sus áreas,
coordinación motora, visual, memoria reciente, memoria, etcétera, etcétera. Nos dan un resumen la neuropsicóloga y finalmente podemos decir qué diagnóstico tiene el paciente. Tiene una enfermedad de Alzheimer, donde esa enfermedad va a durar de 15 hasta 20 años y como las actrices Leonel Ochoa, que tuvo enfermedad de Alzheimer, Abel Salazar, el de los Tres García, la gran Margaret Thatcher, excelente, preciosa, con su demencia Alzheimer, o tiene una enfermedad frontotemporal como Bruce Willis, donde el paciente empieza con trastornos de la conducta, son agresivos, son persistentes, son difíciles de tratar, o puede tener, abrir con depresión severa, triste, profunda, como la que tuvo Robin Williams, que hizo La Sociedad de los Poetas Muertos, o Patch Adams. Él abrió con depresión y todo el mundo pensaba que era depresión, pero también la esposa decía que ya traía trastornos de la conducta, traía trastornos de la memoria y se aislaba, y él terminó suicidándose, porque la depresión es el signo mayor de estas demencias. Y hay otras demencias de pacientes que tienen diabetes, colesterol, hipertensión, que no se cuidan y vamos haciendo lesiones cerebrales que tarde o temprano nos cuestan factura. Entonces, esto nos lleva al diagnóstico. Ahora sí, ya tenemos el diagnóstico del paciente. Ahora, ¿qué hacemos? Número uno, platicamos con el familiar que lo lleva para ver si es prudente o no, que se lo digamos al familiar. A mí me gusta decirle a mis pacientes lo que tienen para que se preparen, pero hay muchas familias que piden que no se les diga porque el paciente es sensible, porque tiende a la depresión, por muchos motivos. Entonces, no le decimos al 100% el diagnóstico. Les damos información, pero no al 100%. Y quisiera hacerle dos preguntas entre Uh esta -huh. pregunta, que yo creo que muchas personas también lo quisieran. Usted decía que, por ejemplo, las depresiones se pueden de alguna manera confundir, ¿no? De alguna forma. Así es, así es. Está un paciente depresivo, te llevan al psicólogo, te llevan a un psiquiatra incluso, cosas por el estilo. ¿En qué momento, o no sé, digo, un psicólogo o un psiquiatra, cree que sí pueda en un momento dado definir o diagnosticar que es mejor ver un diagnóstico o hacer algo más amplio para pues un Sí, Alzheimer, una demencia sí. o algo así? Sí, por ejemplo, nosotros cuando vemos un paciente que va con trastornos de la memoria y depresión, nosotros no podemos diagnosticar ningún tipo de demencia. Primero tienes que solucionar el cuadro depresivo. Ok, Primero es solucionar todas las enfermedades que rodean al paciente, que su diabetes esté controlada, su presión, su colesterol y su depresión, sus trastornos del sueño. Y después vamos haciendo todos los demás estudios para hacer el diagnóstico final de demencia. No lo hacemos al principio. Si el paciente tiene una depresión resistente, que ya está tratando un psicólogo o está tratando un psiquiatra, y a esa depresión se le suman no nada más el cuadro de depresión en sí, sino ya olvida cosas, olvida papeles, olvida el NID, tiene cambios de rutinas, o hace cambios cambios de de personalidad, conducta. ¿no? Drásticos. Entonces ya son otros síntomas y ¿No? esos síntomas ya te abre la posibilidad de hacer otro diagnóstico. Pero por eso es tan importante la evaluación primaria. Por ejemplo, si un paciente llega con depresión conmigo, primero trato la depresión y después abordo si tiene o no algún tipo de demencia. Pero Ok, esto es tan importante lo que dice, porque las familias, pues yo, ¿cómo vamos a enseñar a las familias lo que tiene si no tenemos un diagnóstico seguro? Y ahorita con tanto problema legal, a mí me han enfrentado ya a la ley y he estado en juicios larguísimos, hasta de 12 horas. Nos confrontan a los médicos y lo primero que te pregunta el juez es, ¿cómo hiciste el diagnóstico? ¿Qué síntomas tenía? ¿Cómo sabes? ¿Cuáles son las características? ¿Quién te lo avala? ¿En qué estás basado? O sea, tenemos que formar muchas partes para poner el diagnóstico de demencia en un paciente. ok. ¿Sí? La segunda parte que también dentro de lo que usted platicaba pues me hizo un poquito de ruido. El hecho de que un paciente, usted le diga, digamos que no al 100%, pero vamos a suponer que un 80% le dice la enfermedad que tiene. Ah,
esto no le crea un shock al paciente, o Mm, sea, o hay pacientes que lo toman así como, pues, no sé, o sea, yo quisiera que usted pues me diera su punto de vista y todo porque claro, en un caso muy personal, haga de cuenta que fue como si en ese momento hubieran apagado el switch claro. y salió peor, ¿no? Claro, pero fíjese qué interesante, doctora, porque uno como médico está rodeado de mucha información. Antes, cuando yo ya tengo toda la información, tengo que hablar con el cuidador principal para ver pues, las características del paciente, ¿sí? Lo cierto es que hay pacientes que no se les puede decir. Hay gente que me dice, si tú me dices que tengo eso, yo me mato. ¿Sí? Entonces digo, ay Dios mío, y hay esposas que me dicen, no te atrevas a darme el diagnóstico de Alzheimer, mi esposo no puede tener Alzheimer. Entonces digo, Dios mío, por eso son las familias tan importantes. Tenemos que buscar el apoyo en alguno para dar el diagnóstico. ¿Qué pasa con los pacientes? Te voy a platicar rápidamente Sí, lo diferente que es en México y en el extranjero, ok, ¿ya? Yo sí, tengo pacientes que viven en el extranjero. Tengo una señora en Noruega que viene 2 veces al año a verme y allá vive con su hija. Otras en España, Italia, en Sudamérica. Y vienen los hijos y me las traen 2 veces o 3 al año. Es bien interesante porque los médicos europeos y los americanos y canadienses te dicen al paciente, porque el paciente tiene derecho. Entonces viene conmigo una paciente que vive en una colonia muy humilde en Monterrey, una colonia muy sencilla, y ella era trabajadora doméstica en Estados Unidos. Entonces ella se fue a trabajar, sacó a su familia adelante, con el patrimonio logró hacer una casita, hizo su patrimonio y entonces va a consultarme porque quería una carta. Y esas cartas famosas donde tiene capacidad mental. Y me dice la señora, mire doctora, yo trabajé y tuve patrones tan buenos que me dieron el Medicare. O sea, yo tengo mi atención médica en Estados Unidos. ¿Y qué cree, doctora? Pues me evaluaron porque olvidaba las cosas y me diagnosticaron Alzheimer. Tengo Alzheimer, doctora, en primera etapa. Entonces el doctor me dijo que era el momento adecuado para tomar decisiones, hacer mi testamento y decidir dónde me voy a morir. ¿Verdad? Porque me voy a morir algún día, me va a faltar mucho, pero me van a cuidar. Y he decidido que yo me quiero morir en mi país. Entonces he venido a México, voy a arreglar los documentos, le voy a dejar la casa a mis hijos y voy a vivir con uno de ellos, ya platiqué, etcétera, etcétera. Entonces dice, y ya viene y empieza a buscar asilos y empieza a hablar con los hijos y dice, qué ignorancia, nadie conoce la enfermedad. Dice, me da miedo de que me vayan a tratar gente que no conoce la enfermedad. Mis hijos tienen miedo, como si fuera algo muy grave. Dice, nada más se me van a olvidar las cosas, hijito, y tal vez un día pues no me pueda limpiar, no me pueda tomar los alimentos, se me olviden las cosas. Para eso yo necesito que me digas si me puedes cuidar o no. Y al final yo le hice la carta donde era capaz de tomar decisiones, a pesar de que tenía la enfermedad, claro. para que arreglara legalmente todo. Y al final va y me despide y me dice, doctora, me voy a ir a Estados Unidos, me voy a terminar, pues me voy a ir allá, porque allá hay asilos, allá sí saben que es la enfermedad y allá sí me van a cuidar. Porque aquí yo no sé por qué tienen tanto miedo de hablar de la enfermedad. Y Sí, esto porque en México requieres 3 médicos que avalen que tiene una demencia. 3 médicos. del Y médico. ya traía todos sus documentos de Estados Unidos, el TAC, la resonancia, todo. No encontramos a ningún médico, aparte de mí, que Ujú. pues, nos pudiera dar cartas. Nadie quería dar cartas. Entonces, eso la confundió mucho, la frustró mucho y se fue. Si en Estados Unidos se le dice a los pacientes Una lo cuestión que es que tienen, la cultura es muy eh, diferente, ¿no? por eso le digo, la cultura es difícil y en México cargamos otro estigma, se nos dificulta mucho aceptar las enfermedades neurológicas y psiquiátricas, las Claro, escondemos. sí, Entonces, por eso los pacientes con demencia te los llevan al principio, desaparecen y llegan hasta la segunda o tercera etapa, ya muy avanzados, porque claro, cuando les das el diagnóstico a la familia no quiere aceptar el diagnóstico y sigue buscando hasta que encuentra a alguien que le dice que es una depresión o que no pasa nada. Lo cierto es que al paciente, cuando no es capaz
de aceptar el diagnóstico, lo que yo sí les digo, les muestro su cerebro y les explico que por sus enfermedades de base, su cerebro tiene algún deterioro en algunas áreas y puede ser que presente algo de trastornos de la memoria y confusión. Que no se preocupe, que va a estar en manejo y que su familia esté informada. Es todo, pero sí le tengo que informar de alguna manera que tiene algo de deterioro. Ahora, hablando obviamente, digo ya como dicen, el mismo tema nos va llevando, ¿no? De la manita a esta otra pregunta que creo que es también súper importante. ¿Cómo cambia el rol familiar conforme a la enfermedad va avanzando? ¿Y qué cuidados se deben de tener o debe de tener el cuidador principal en todo el proceso del acompañamiento a su ser querido? Hermosa, miren, le voy a platicar que una familia, cuando esto viene, es una catástrofe, ¿verdad? Este, y les voy a decir por qué. Nuestros padres son un tronco que tienen ramas y las ramas son muy diferentes. Hay ramas fuertes, hay débiles, hay unas que tienen muchas hojitas, otras secas y otras se esconden. Así son las familias Así y es. así son los hijos. Unos están presentes y otros se van a sufrir a otro lado porque no pueden ver la desgracia del familiar con demencia. Cuando yo platico de los roles, primero les digo, vamos a aterrizar un poquito en algo que son las fases de duelo de Kubler-Ross, porque cuando tú estás ante alguien ha muerto, tú atraviesas varios, 5 etapas de duelo, Sí. ¿sí? Y yo les digo, esto yo lo pongo en los pacientes con demencia, cuando les doy el diagnóstico. La primera fase es la negación. Los familiares dicen, no puede ser, esto no puede ser, no le puede suceder a mi mamá, me niego a aceptar el diagnóstico y empiezan a buscar otras alternativas. Después está la ira, el enojo. El enojo, ¿por qué? Porque estos diagnósticos están en una persona tan buena, tan amable, tan gentil, es mi papá, mi mamá, mi tía, mi hermano, ¿cómo le fue a pasar a ella? Después está la negociación. La negociación en el duelo es, espérame, yo estoy leyendo ya me están diciendo, estoy en el grupo de apoyo, estoy escuchando y lo que me dicen lo estoy viendo ya en mi familiar. Entonces sí es una demencia, como se llama, es una demencia. Claro. Después está la depresión. La depresión es la tristeza de ver que estás ante una enfermedad que no tiene cura, que te va gastando tu familiar, que te va desposeyendo de la personalidad que él tenía. Y entonces eso te suma en depresión. Y finalmente está la aceptación. La aceptación es decir, este es el diagnóstico, ahora sí, ¿qué va a pasar con el tratamiento que le voy a dar a mi familiar? El problema aquí, doctora, es que los hijos, de acuerdo a su personalidad, de su capacidad mental y emocional, siempre están en etapas diferentes. Unos se quedan tristes toda la vida, unos se quedan iracundos toda la vida, otros se quedan negados toda la vida y los necesitamos a todos para trabajar. Por eso el médico, cuando da el diagnóstico, lo tiene que dar a toda la familia reunida. Esa es una inversión en una consulta para que todos sepan el diagnóstico. Y creo que lo importante, sobre todo cuando se tiene más de un hijo, ¿no? Porque cuando es un solo hijo, pues la verdad es diferente, pero cuando son más hijos, como usted dice, unos se pueden quedar en un episodio, otros en otro, ¿no? Pero finalmente pues el paciente va a avanzar, él va a seguir su avance. Entonces, de alguna forma creo que es importantísimo que la familia en general se informe, que tome incluso a lo mejor ciertos cursos, que se meta a grupos de apoyo, ¿no? Y esta pues es la finalidad y por eso es que estamos prácticamente hablando con ustedes que se dedican a este tipo de cosas, ¿no? Los grupos de apoyo son muy fuertes, ¿por qué? Porque te contienen, ¿no? Desde la primera fase hasta la última y muchas veces hasta después, ¿no? De que el paciente incluso muere, ¿no? Te siguen y te pueden seguir conteniendo. Aquí, doctora, yo pienso que lo que podemos hacer, yo como doctora, las bases más importantes que yo le digo a los familiares que vemos es, número uno, y lo que me dice es hermoso, porque yo tengo en mi grupo de apoyo mucha gente que ya murió su familiar y Sí, vienen a ser acompañantes solidarios de los nuevos que exacto. entran, ¿verdad? Los van acompañando.
Entonces, y ellos se quedan a ver las decisiones difíciles como le pongo sonda, no le pongo sonda, lo intubo, no lo intubo, lo hospitalizo, no lo hospitalizo. Cuando hay esas preguntas, los que ya pasaron esa experiencia te platican y claro, enriquecen mucho. Y entonces aquí, número uno, lo más importante, ojalá lo exportáramos a todos. Los trastornos de la memoria no son normales. Número uno. Número dos, entre más rápido vayamos a una consulta, el paciente tiene una vida y una dignidad y una movilidad y una funcionalidad mejor. Yo tengo claro, pacientes que tienen 25 años con el diagnóstico, claro. porque desde la primera etapa los tenemos en tratamiento y han ido Puede deteriorando. seguir el Alzheimer, pero finalmente el tratamiento o el que estén ellos cuidados y que estén tratados permite que el paciente físicamente pues vaya evolucionando como una persona normal, ¿no? Claro, Hasta digo, años, pueden ser años, ¿no? No, claro. no es un tiempo definido para eso. Y de la mano de cuidador, ¿verdad? El cuidador es bien importante. Siempre en las familias hay un cuidador principal, el que cuida, el que apoya, el que sostiene. A veces son varios cuidadores y a veces cuando la familia ya no puede, cuando se dificulta el cuidado, entonces están Sí, los asilos o residencias geriátricas que se convierten en cuidadores solidarios. exacto. Ayer visitaba a una de mis pacientes, ella tiene 7 hijos, 5 mujeres, 2 hombres, cuidan a las mujeres, por supuesto, y los hombres van y asisten, cubren fines de semana para que la hermana que le toque vaya y se corte el pelo y vaya al súper y todo. Y Claro, entonces tengo ya 17 años con esta familia y ya está la señora, tiene 96 años y ya está súper flaquita, ya pesa 40 kilos, ella pesaba 120. Entonces, hemos ido viendo y me el encantó deterioro. porque ya estamos en la etapa donde ya platicamos de guías anticipadas, es no ir al hospital, no intubar, mantenerla en casa, Claro. una fractura, una neumonía, todo es en casa. Pero me encantan los hijos porque dicen, no, doctora, nos tardó en caer el 20, como 5 años, Sí, hasta que vimos que tronó mi hermana, la cuidadora principal. Cuando tronó y se hospitalizó por angina de pecho, entendimos que cuidar no era fácil. Y no, entonces nos dividimos el cuidado. Tuvo que claro. tronar la hermana que se cansó de pedir apoyo y no le daban, hasta que ya finalmente ya todos cuidan por igual, la atienden por igual y hacen un equipo, así que me toca ir a varias casas a visitarla y me da mucho gusto cómo una familia educada se integra, pero como las familias que no están educadas, que no aceptan ni ir a capacitarse ni a los grupos de apoyo, pues sufren mucho. Pues muchas gracias, doctora Magdalena. De verdad, pues un placer de veras poder compartir esta información. Esperemos que podamos compartir más espacio. Ahorita vuelvo con usted al final, pero voy a presentar ahorita a la doctora Verónica Ayala. Bueno, ¿cómo se llama? De alguna manera. Aquí vamos a leer un poquito de lo que es ella, ¿no? ¿Qué hace ella? Verónica Ayala Maldonado, ella es licenciada en Administración de Empresas Turísticas y licenciada en Psicología con especialidad en Programación Neurolingüística en el Instituto PNL de Monterrey con certificación internacional de LUCID. Estudió tanatología por el Instituto Mexicano de Tanatología C, psicóloga clínica, miembro del comité directivo de la Asociación Sin Fines de Lucro Altares de San Pablo AC, asociación que apoya a las comunidades más necesitadas de los municipios rurales del norte de Nuevo León. Autora reconocida por su libro Demencia y Familia, donde comparte su conmovedor testimonio como cuidadora junto a su hermana Alejandra de su madre Marta Maldonado, quien fue diagnosticada con demencia frontotemporal. Ha participado como conferencista y tallerista en diversos eventos, como en el Congreso Internacional de la Federación Mexicana de Alzheimer, y actualmente es coordinadora de educación en la Asociación Alzheimer de Monterrey. Su labor es concientizar, educar y apoyar a los cuidadores y a las familias a través de asesorías familiares y diversas actividades que ofrece la asociación. Así es que, bueno, bienvenida, licenciada doctora. Vero, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación y pues bueno, encantada de participar en este conversatorio y es un honor estar aquí. Gracias. Pues te tengo también igual dos preguntas que yo creo que para, como para cerrar, para enfatizar, no cerrar, para cerrar bien estos temas y que la gente pueda como entenderlos. Yo sé que la gente tiene miles de preguntas, yo creo, cuando pasa por estas circunstancias. Pero bueno, desde tu experiencia acompañando a cuidadores, ¿por qué consideras que los grupos de apoyo son una herramienta fundamental en el proceso de cuidar personas con demencia? Claro. Como lo comentó la doctora Magdalena, los cuidadores pues están en un shock, ¿no? De el inicio de un diagnóstico, el no aceptarse, el que los hermanos pues son diferentes, diferentes personalidades y tienen diferentes herramientas emocionales para poder acompañar a su ser querido. Entonces esto se convierte en un estrés tremendo, sobre todo para el cuidador primario. Y los grupos de apoyo lo que nosotros ofrecemos es darles este lugar, ese espacio seguro para que puedan hablar de sus sentimientos, hablar de su situación, que no son nada, que es complicado y que es muy fuerte las situaciones que tienen. Pero ellos al conocer también a otros cuidadores en este grupo de apoyo, pues se sienten comprendidos y se sienten que hay una empatía y que lo que digan no los van a juzgar porque todos se entienden, entienden lo que están pasando y también se ayudan entre ellos y no solamente es como aprenden de la moderadora que habla de un tema, sino que también aprenden de las situaciones de los demás compañeros que están en ese grupo de apoyo. Porque si bien algunos grupos, cuidadores van empezando con un diagnóstico, pero a lo mejor su compañero está en la segunda etapa, su ser querido, entonces aprenden muchísimo, o de la tercera. Entonces, entre ellos es muy enriquecedor todo lo que se habla, ¿no? Y se habla desde una empatía tan bonita y es un fraternalismo impresionante que muchos de los cuidadores ya no son cuidadores porque ya su ser querido falleció y siguen yendo al grupo de apoyo para ayudar a los demás compañeros. Entonces eso está padrísimo porque les dan un sentido de vida a todo lo que vivieron, ¿no? Y es parte de como ese duelo de poder afrontarlo de la manera mejor posible, que es ayudando a otros que ya pasaron esa situación. Te quiero preguntar, ¿qué tan difícil les ha sido a ustedes, por ejemplo, el acercamiento de las familias a estos grupos de apoyo? O, por ejemplo, llega una familia o llega alguien y pasa que se van y vuelven o... Mira, nosotros en la Asociación Alzheimer tenemos ay, se me fue el nombre, asesorías familiares, en el cual es como que el primer contacto para que ellos puedan entender todo el proceso, ¿no? De una manera muy sencilla y dependiendo de qué momento estén llegando. Algunos llegan iniciando el diagnóstico, que eso es fenomenal, como dice la doctora Magdalena, pues entre más herramientas pueden ser desde el principio, es muchísimo mejor el acompañamiento y el saber más de la enfermedad ayuda al cuidado. Pero Ujú. hay otros familiares que llegan ya después de muchos años, entonces llegan colapsados. Y en las asesorías familiares, pues darles este acompañamiento a través de explicarles lo que es un grupo de apoyo, de los talleres que hacemos o ciclos de conferencia, o sea, todo eso que es darle información en sí de porque los temas son tan variados y son demasiados, que no se podría ver en un solo taller. Entonces, cada taller es diferente, cada tema son diferentes y sobre todo que son expertos en la materia, cada ponente que está dando ese tema. Claro, Entonces, lo que ayudan es que puedan interactuar con el ponente para sus dudas, sus preguntas, y eso ayuda mucho porque se van sintiendo que están arropados claro. y que entonces ahí tenemos, por ejemplo, 7 grupos de apoyo presenciales en todos los municipios Ujú. y uno que se está abriendo próximamente el 15 de octubre en el municipio de Guadalupe, aquí en Monterrey, Nuevo León. Y eso ayuda mucho para como decir, híjoles,
Ay, no solamente eso, sino es como tenemos grupos de apoyo virtuales 2 veces al mes. Entonces, los que, por lo mismo, porque sabemos que muchos de los cuidadores son 24/7 y no pueden salir. Entonces, les damos esa facilidad de decir, no importa, si tienes un celular o una computadora, te puedes meter a un grupo de apoyo. Sí, la Entonces, idea esas es que facilidades lo damos a tengan las todos. herramientas, ¿no? No importa, yo creo que la tecnología hoy en día ya te puede acercar a muchas Sí, cosas, ¿no? sí, 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 porque estamos comprometidos con el cuidador, porque si el cuidador no está bien cuidado, pues no puede cuidar. Si está colapsado, pues cómo puede cuidar, ¿no? Y también es tan digno y tan bonito la vida de una persona cuidadora como la persona que tiene la demencia. Ok, mira, bueno, mi segunda pregunta es, muchas familias suelen centrarse únicamente en las necesidades de su ser querido, ¿no? Pero ¿qué impacto tiene el cuidado continuo en la salud emocional del cuidador? Totalmente. Cuando la familia le da el diagnóstico el doctor, todos se enfocan en su ser querido que tiene la enfermedad, tiene el diagnóstico, entonces todos empiezan esta incertidumbre que va a pasar con ella o con él, pero nunca se ven a sí mismos su autocuidado emocional, porque la demencia llega, se establece en su ser querido, pero afecta a toda la familia, desde las trincheras de cada uno, desde el nieto, desde los hijos, del esposo o esposa. Entonces, ese trabajo emocional que tienen que tener, no se dan cuenta en el momento, porque están enfocados en el ser querido que tiene el diagnóstico. Se van dando cuenta después Claro, cuando sus vidas cambian por completo, no solamente del cuidador primario, no, porque en no, sí de todo toda la familia, el entorno, ¿no? La familia. todo el entorno y emocional, y como comentó la doctora Marilena, Magdalena, Magdalena. todos son diferentes, todos los hijos son diferentes, entonces también emocionalmente mm, reaccionan diferente y sobre todo a lo mejor va a haber un hijo que tiene heridas porque con su Exacto. ser querido que no tuvo una buena relación por Con, con el, circunstancias. con la Entonces mamá, ahí, papá. sí, entonces son los primeros que se alejan y dicen, no, yo no puedo con esto, y no, a veces no lo dicen, pero pues es por la razón de que tiene heridas emocionales y no están dispuestos a cuidar, o no tienen la paciencia, ¿sabes? Entonces, los hermanos a veces no saben de esas heridas y piensan que nada más es porque no quieren ayudar, pero a veces hay un trasfondo emocional por el cual no ayudan. Ok, Entonces, y eso también es un trabajo que uno debe de saber decir, no puedo y necesito ayuda y necesito terapia, ¿sabes? Porque esto me está comiendo, ¿no? Porque al final, pues, es muy desgastante y el cuidador primario, pues, tiene ahorita, que tener esa red de apoyo. fíjate que tocaste un tema bien, bien interesante, esta parte de las heridas, cuando pues obviamente hay muchos hijos y siempre no falta el que dice yo no soy el preferido, yo tuve una mala relación en cierta época y todo, y pasa por este proceso, ¿no? De ver a un padre o a una madre que a lo mejor pues ya lo perdió, ¿no? De alguna forma, ¿no? Entonces ni siquiera tuvo como ese tiempo, ¿no? Pero también de alguna forma yo creo que sí necesita una contención especial, ese familiar, para poder de alguna forma entender y después poder ser parte de los cuidadores, ¿no? De todo este proceso familiar, ¿no? Yo en algunas experiencias con algunos personas que yo he visto con Alzheimer y familias y todo, fíjate que he visto que el paciente de repente hay una etapa, no, no recuerdo ahorita, no te podría decir exactamente si es segunda o tercera etapa, pero en la que el paciente como que se enoja con uno en especial. O sea, haz de cuenta que es como todo sobre esa persona. No la quiere ver, no quiere esto, él no, o sea, vamos, como si no fuera ni el hijo ni nada. A ustedes esta experiencia, digo, que yo he visto, yo creo que a ustedes les ha tocado. Aquí, ¿qué consejo le podrías dar si alguien que está pasando por esta etapa nos está viendo, ¿no? Claro.
Pues primeramente no sentirlo personal. Sobre Ujú. todo, siempre se enojan con la cuidadora primaria, con la que está 24/7, con la que hace todo lo posible porque que tenga una buena vida, una calidad de vida sana, ¿no? Y es con ella con la que más se enojan. Sí, Entonces, y no solamente se enojan, tienen un síntoma del cual no tienen filtros al hablar. Entonces, es muy ok. hiriente, son hirientes. Entonces, eso es muy, muy desgastante para el cuidador primario, porque ¿qué es lo que piensa el cuidador? Yo que estoy dando la vida por mi paciente o mi papá o mi esposo y me está tratando de esta manera y me está diciendo estas cosas horribles. Entonces, es lo primero que siempre ese tema de no tomarlo personal, eh, porque no es él, es la demencia lo que le está afectando, ¿no? Y siempre digo que es como tener dos padres. Bueno, en mi caso personal, mi mamá pues era muy diferente antes de la enfermedad y después de la enfermedad. Pero cuando tiene la enfermedad, pues sigue siendo vida para mi mami, ¿no? Y entonces yo lo que yo la acompañé en este proceso junto con mi hermana Alejandra, porque ya la vida de ella, sí, darle esa vida digna nos correspondía a nosotros. Entonces, cuando mi mamá nos gritaba porque no se quería bañar, sobre todo al principio, pues eso de no tomarlo personal y ser pacientes, que es un trabajo, o sea, uno lo dice y se dice fácil, Pero, pero todos los días de todos los años, pues sí es desbordante. Por eso los grupos de apoyo es tan importante ujú. para que puedas desahogarte, decir, es que hoy fue un mal día y me Sobre siento todo, frustrada, cómo le puedes incluso ¿verdad? contestar, ¿no? Contestar en ciertas cosas en las que ellos son muy repetitivos o muy incisivos y todo eso, entonces que a veces no suene, perdón, como a regaño, como que, o sea, ay, ya te lo dije, o ya esto, o ya lo otro, ¿no? Yo creo que esta parte de los grupos de apoyo es que sí, lógicamente puede llegar alguien y decir, ya estoy harto de esta situación, ¿no? Y ahí los mismos, como dices, integrantes, ustedes como especialistas, pues van tratando de apoyarlos, de mira, puedes hacer esto y ni te afecta a ti ni a mí, cosas así, ¿no? Sí, y escucharlos, porque a veces quieren nada más es sacarlo, ¿no? Y es buenísimo, ¿no? Y también les digo, y si tienen ganas de llorar, hay que llorar. Todos somos humanos Sí, y no, pues no somos perfectos, no. ¿verdad? Pasar por el duelo, como dice la doctora Magdalena, pues no es fácil, ¿no? También es un proceso, es como, aunque nosotros no tengamos el Alzheimer, pero también tenemos que pasar por unos pasos, unas etapas en las que son muy, muy complicadas porque, pues es como, yo me imagino, ¿no? El día que te dan el diagnóstico es como lo mismo, ¿no? Como si te dijera, pues ya traiga la caja y lléveselo porque ya se murió. ¿Por qué? Porque a partir de ahí ya vas a empezar a convivir con otro tipo de persona, aunque físicamente puede ser tu padre, tu madre, tu esposo, tu suegra, no sé, etcétera, ya no es esa persona, ¿no? Como tal, ¿no? Ya se fue la persona que era antes, ¿no? Claro, y bueno, quiero compartirles, ahorita que estás hablando de que ya no era lo que es antes, un ser Ujú. querido, el día que mi madre dejó de reconocer a mis hijos, o sea, sus nietos, pues fue un día muy conmovedor y era algo que a mí me causaba mucho temor que ese día llegara, como a todos los cuidadores. Siempre me pregunté, ¿y cuándo va a dejar de reconocerme? Porque sí, es una pregunta, es un tema, pues a nadie les gustaría que su mamá no te reconociera ni siquiera de tu nombre, ¿verdad? Y ese día que mi madre dejó de De reconocerlos, me pregunta, oye, mijita, ¿esos niños son tus hijos o son mis hijos? Y me lo preguntaba con esa cara de confusión, que los primeros segundos para mí está bromeando, porque un día antes estaba bien, o sea, está bromeando, ahorita se va a reír, ¿no? Eso pensaba, pero cuando vi su cara, que contéstame, con una cara así y luego, entonces tomé aire, la verdad es que sí, mi corazoncito, pues sí, se achicó, tomé aire y le dije, no mami, estos son tus nietos, yo soy su mamá. Y la abracé. No le pude decir con voz
sino simplemente lo pensé y era como como decírselo a su corazón, porque mi mamá nunca aceptó su diagnóstico. Y nosotros como hijos lo aceptamos, el que no quería hablar de eso y no se habló. O sea, no le queríamos como presionar a que aceptara esa su realidad, ¿no? Entonces quisimos que ella le dimos esa paz que necesitaba el de no hablar del tema nunca. Entonces yo la abracé y en mi corazón yo le dije, mami, no sé cómo vaya a estar el camino, pero sola nunca vas a estar. Y ahí comprendí la importancia y la responsabilidad de lo que es un cuidador, porque ya estaba en nuestras manos. No, y son circunstancias muy, muy difíciles. Yo he entendido en esta parte que los recuerdos más viejos son los que se van olvidando, son los últimos, ¿no? Que de alguna manera se van olvidando y que los más recientes pues son los más rápidos. Entonces, esto de los nietos que tú hablas, es una circunstancia muy complicada, muy difícil como mamá. Te, te, te puedo entender y yo te quiero compartir algo que a mí me pasó, que yo creo que es como así, porque a mí mi mamá me dijo, yo me casé y yo me quedé así. ¿Cómo que te casaste? Pues sí, claro que te casaste, pues con mi papá, ¿no? O sea, te casaste. ¿Y quién es? ¿Quién es? ¿Quién es tu papá? Entonces, como tú dices, entras en 5 segundos de shock que dices, o sea, espérate, viviste 55 años con él. Caray, o sea, y ya se te olvidó quién es mi papá. Fue algo durísimo, te soy honesta, fue algo muy, muy difícil. Entonces, ha sido algo que yo he tratado de entender, por ejemplo, el que haya detonado, por ejemplo, en mi madre, ¿no? Esto del Alzheimer y todo, precisamente fue mi papá, ¿no? Y no es que lo culpe, simplemente mi papá pasó también por una enfermedad, no de demencia ni nada, fue un shock, otro tipo de enfermedad, y mi mamá no lo pudo controlar, o sea, no pudo, o sea, fue demasiado fuerte, y ahí es cuando dices, era tanto su amor que prefirió olvidarlo, ¿no? Entonces, es algo muy difícil, son circunstancias muy fuertes, pero como dices, ¿no? Mira, mamá, pues mi papá es, entonces, y luego decirle, ya se murió, pues ando, ¿no? Porque no puedes estarle repitiendo, es que ya se murió, ay, no, es que ese ya se murió, porque como que los sacas de balance, ¿no? A ellos, ¿no? Y muchas veces pueden entrar en dolor porque ellos dicen, ¿cómo que se murió? ¿A qué hora se murió? ¿En qué momento se murió? ¿No? Hay que ser muy, muy cuidadosos en cuanto a muchas cosas que les contestamos, ¿no? A los pacientes, a nuestros familiares y de alguna forma, pues como dicen, hacer una coraza muy fuerte de emociones como cuidador, pero yo creo que para eso, de alguna forma, pues la vida te lo pone por algo, la vida te pone todo esto por algo, la vida pone a ustedes, gente como ustedes, con experiencias así, y que a la larga del tiempo los ayudan, ¿no? Entonces, como todo, ¿no? Entonces, creo que la labor que ustedes hacen como asociación, pues es súper importante. Y ahorita, pues ahora sí que me gustaría mucho que tanto la doctora Magdalena, no, sí, Magdalena, Sí, ya le quiero decir María Elena, la doctora Magdalena pues ya como para cerrar de alguna manera este programa, este espacio que de verdad que yo creo que hay mil cosas, ¿no? De qué hablar, muchas cosas de qué hablar. Preguntarte, doctora, ¿cuál sería como tu mensaje hacia la gente que está pasando ahorita por esta situación, sea inicial, sea ya con el tiempo y todo? ¿Cuál sería tu consejo? Y que me dijeras dónde te pueden localizar en un momento dado, si quieres dar aquí tu número, tu teléfono, tu correo, lo que quieras. Claro, gracias, muchas gracias por la invitación. Como médico ya le tocará ahorita a Berito hablar de las familias,
como médico, yo insisto en que lleven a los adultos mayores a evaluación. No los lleven cuando estén enfermos. Abran una posibilidad al diagnóstico preventivo. Si usted ya han tenido algún familiar con demencia, atrévanse a ir a evaluaciones preventivas para revisarse, para prevenir. Ahorita tenemos que hacer más prevención que nunca, no atendernos cuando estamos enfermos. Inviertan en su cerebro, en suplementarse, en aprender cosas nuevas, en pertenecer a grupos donde podamos aprender unos de otros. Y que nunca compren el diagnóstico de demencia senil porque no existe y eso nos cierra las puertas a los verdaderos diagnósticos para darle mejor calidad de vida. A nuestros familiares que vayan a tiempo a las consultas, a tiempo, abrir un poquito el panorama y a ver que cuando hacemos el diagnóstico a tiempo, nuestros pacientes duran más años. Y las familias es lo único que tenemos. O sea, las familias no podemos pelearnos, es lo único que tenemos, son los árboles que nos quedan. Aprender a apoyarnos en los que sí quieren caminar con uno y en los que no, pues no hay que presionarlos. Como decía una canción, el amor no se mendiga, el amor se merece, Así. ¿sí? Y entonces las puertas tienen que estar abiertas para los que quieran venir e instalarse y no dejar de consultar de forma regular y cuidarnos unos a otros y darle la oportunidad al diagnóstico temprano. Gracias, doctora. Sí. ¿Usted en dónde está? Yo También estoy está. aquí, bueno, yo consulto, mis datos los tiene la Asociación Alzheimer de Monterrey. Ah, perfecto. Ok. Orgullosamente formamos equipo, así que ahí estoy. Berito es la encargada de dar todos esos datos, estoy a sus órdenes. Sí, gracias. También aquí anda Patti. Hola, Patti, ¿cómo estás? Vero, lo mismo. Un Pues miren, yo consejo quiero darle final. un mensaje a todos los cuidadores. La memoria afectiva nunca se olvida de su ser querido. Como nosotros como familia no nos olvidamos de este amor y siempre lo sentimos y estamos con nuestro ser querido. Ujú, Ellos, aunque no nos reconozcan, aunque no sepan ya, pues que ya no hablen, pero se ve y se siente con los ojos. Esa claro, miradita que te dan es el amor puro y se habla más así que dando mil palabras, ¿no? Y eso no se olvida ni hasta el último instante. Eso yo lo viví por los 10 años que estuve con mi mami, la privilegiada de ser cuidadora de ella y acompañándola en su proceso. Y hasta el último instante ella me volteaba a ver con unos ojos amorosos. Y eso para mí era todo. No claro. necesitaba saber que supiera que soy su hija, ¿no? O que me dijera te quiero o nada. Simplemente esto es como, es la base para todos, ¿no? El saber que el amor es el empuje y es la motivación para seguir cuidando a nuestro ser querido y saber que siempre la memoria afectiva siempre va a estar. Gracias, doctora. Y no seas malita, dime dónde está la asociación Alzheimer. Sí, nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, als.mx. Viene toda la información, tenemos en Facebook, también en @alt.mty. Y está muy padre porque ahí se dan cuenta de todos los grupos de apoyo que existen en todos los municipios, los horarios, sus teléfonos, cuando va a haber un taller nuevo, un ciclo de conferencias, pláticas de live. O sea, todas las herramientas de información referente ¿Sí? a todo esto de las demencias estamos para servirles. Y nuestro teléfono es el 8118 80 34 33. Muchas gracias, Vero. Y nada más digo, antes de cerrar, me gustaría mucho, bueno, acabo de ver aquí que está conectada la doctora Rosalía Cerón, neuróloga, especialista en Alzheimer y Parkinson. No sé si, doctora, por ahí me escuchas y tienes por ahí abierta tu cámara. Ella está trabajando ahorita, bueno, ella es parte de este proyecto precisamente que estamos haciendo con la doctora Tere y de alguna manera, bueno, pues sí es importante porque ella ahorita está haciendo mucha investigación sobre lo que es el Alzheimer, el Parkinson y las demencias. Está haciendo también los prediagnósticos para que pues en algún momento dado, yo les decía en broma, pero
pues así como estamos ahorita sanos, podamos detectar en un momento dado si podemos ser pues portadores, si nos puede pasar más adelante y todo, y bueno, que ojalá y Dios quiera algún día haya una cura para todo esto y se pueda abrir la posibilidad de tener esa cura, ¿no? Creo que no está, sí está conectada y no está conectada, se me hace que por ahí andan dando consulta, pero bueno, me dio mucho gusto platicar con ustedes, las espero en la siguiente, donde vamos a seguir hablando con la asociación, cosas y temas también muy interesantes, la práctica legal, sobre todo también los derechos de los pacientes, porque es algo dignificante para ellos. Entonces, pues hay temas todavía mucho que tratar en estos diálogos sobre estas enfermedades de Alzheimer y demencia. Les agradezco con todo el corazón que hayan estado aquí, a todos los que nos ven y a los que nos van a ver, pues aquí vamos a estar. Muchas gracias. Yo soy Georgina Palacios y buenas noches a todas. Gracias. Gracias a todas. Gracias.